constitucional y que sus postulados ambientalistas son una apuesta de ganar-ganar. Porque nadie puede estar a favor de la contaminación, de la destrucción de los bosques, de los páramos o de las fuentes de agua. Sin embargo, luego del inesperado para muchos éxito electoral que catapultó a Pachacutic con un bloque importante de legisladores y que casi le permite a Yacu Pérez llegar a la segunda vuelta presidencial, las acciones tomadas, algunas de ellas, lo incomodaron, le resultaron estrechas, le empezó a ajustar el traje en el momento en que entraron a la parte real de la política. Yacu Pérez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Querido Lenny, un placer saludar a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Usted no se lleva con Leonidas Giza, tiene serias diferencias con el presidente de la CONAIE, eso lo sabe todo el mundo, y tampoco está de acuerdo con la alianza que Pachacutic hizo en primera instancia con Creo para captar la presidencia de la Asamblea y de algunas comisiones legislativas. De allí devino su salida del movimiento. Si no le parece lo uno ni lo otro, lo lógico era que se abra Somos Agua, la organización política que usted está buscando inscribir. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra de ese Pachacutic del que usted formó parte? Solo una presión, querido Lenny. Sí. Sí pasamos a la segunda vuelta, nos despojaron. Si ganamos en 14 de las 24 provincias, el señor Guillermo Lasso ganó apenas en 2 y el señor Andrés Arauz ganó en 8. Nosotros ganamos, pero bueno, eso es. Vamos a voltear la página porque no estamos para eso. Pero sí decirles que, en efecto, Somos Agua es un movimiento político que aspiramos y creemos y estamos convencidos va a marcar una diferencia. Va a ser un nuevo espacio en donde se eleve el debate político, y el debate político no solamente en conseguir el poder por el poder, sino tendrá que ser la reivindicación de las luchas históricas de los obreros, de los maestros, de los productores de arroz, de maíz, de los bananeros, de los ecologistas. Lo mismo dice Pachacutic, ¿en qué se diferencian? Creo que nuestra diferencia mayor va a ser profundizar la ecología y profundizar el feminismo. Por eso nuestra propuesta es ecofeminista, que no es sino... Explíquenos el término, por favor, para quienes no somos entendidos en el tema. En efecto, se da una alianza, una fusión, una complementación entre la madre naturaleza y el ser que nos trajo el mundo, las mujeres. Porque tanto la naturaleza como las mujeres han sido despojadas, maltratadas, conquistadas, violadas, despojadas, y siendo que las dos nos dieron la vida. Y si ellas nos dieron la vida, lo menos que podemos hacer los hombres, lo menos que puede hacer la sociedad es despatriarcalizar, decolonizar y darle el puesto que se merece, porque la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, porque las mujeres nos inspiran ternura, nos inspiran irreverencia, nos inspira sapiencia, y ese ecofeminismo ha venido desde los sectores populares, que si bien el ecofeminismo no es un término nuevo, ya aparece por el 60, por los 60, por los 70, pero son las luchas populares la que hace que se dé esta nueva cosmovisión del ecofeminismo, que no aparece en la academia, sino aparece en las calles, luchando las mujeres mapuches contra el extractivismo minero, las mujeres amazónicas contra la explotación petrolera, las mujeres seguidoras de Mahatma Gandhi luchando para que no le corten los árboles, se abrazan para que no desaparezca el Himalaya. ¿Es y nuestras mujeres... un partido verde? Es un partido verde, pero más que verde, yo diría, es azul, porque el agua es vida, el azul representa la vida, y sin agua simplemente no existe. Por eso somos agua, decimos, del agua venimos, al agua devenimos en cualquier momento. Ya con las elecciones presidenciales, Pachacutic tiene dos historias. Una que prefiere no mencionar, aunque sean historias ganadoras. Respaldaron abiertamente a dos candidaturas presidenciales que triunfaron, la de Lucio Gutiérrez y la de Rafael Correa. Pero de eso no les gusta acordarse. La otra historia tampoco es bonita. Los porcentajes obtenidos con candidato propio o respaldando otras candidaturas nunca pasó de un 6%. Por eso es que llama tanto la atención de Yacu Pérez, porque su candidatura rompe y no solo recibe el apoyo del movimiento indígena, sino también de una población mestiza que se interesa en esa agenda progresista, ambientalista que usted propuso. ¿Van a mantener en Somos Agua esa misma línea de cara a las seccionales del 2023 y a las presidenciales del 2025? En efecto, somos pluralistas. No tiene que haber racismo, ni del un lado hacia el otro, jamás. No puede haber xenofobia. ¿Usted puede confirmarnos que existe eso de lo que en algunas ocasiones se ha hablado, que de parte del movimiento indígena hay una postura racista hacia quienes no
¿Somos indígenas? Yo creo que algunas vertientes sí, pero la mayoría ventajosamente yo reivindico con sus bases que son profundamente abiertas, pero el colonialismo se penetró tanto que se reproduce el colonialismo, es decir, el patrono pateándole a los obreros pateándoles a las mujeres pateando a los animalitos y se va reproduciendo. Y eso quedó un poco muy enraizado en el sector comunitario, pero eso hay que despojar. Entonces es el momento de abrir la mente y abrir los corazones y pensar de que no hay razas en el mundo. Hay una sola raza, la raza cósmica. Todos somos, de alguna manera, culturalmente tenemos nuestra identidad. Yo no renuncio jamás a mi identidad indígena, pero biológicamente somos una mezcla de todo. Y eso mismo, la mayor riqueza que tenemos nosotros es la diversidad. No podemos creernos que hay culturas superiores, culturas inferiores. Ahí estamos equivocados. Mire usted que Salvador Quispe señala que en realidad lo que Yacu Pérez quiere es dividir a Pachacutic y lo invito a recordar estas palabras. Las intenciones de dividir han sido permanentes desde que nació la CONAIE. Asomó por ahí una CONAGNIE provocada desde el gobierno de turno. Ahora, entre otros, asoma esta intención de dividir a la CONAIE, el Pachacutic, por parte del ex Pachacutic Yacu Pérez. Nosotros vamos a seguir adelante, más allá de las dificultades. También nos han dicho que andamos entregados al gobierno y no sé qué tonterías. Así que si Yacu Pérez o alguien quiere crear un partido político, está en su derecho. Pero que no vengan aquí a querer inventarse errores de los otros para justificar la creación de su movimiento político. Que no solo los quiere dividir, sino que además se anda inventando excusas. No, yo respeto, yo no me resiento, no soy rencoroso, soy profundamente agradecido con Pachacutic y con todos los que me apoyaron, incluido Salvador. Yo no tengo dificultades, estoy seguro que tarde que temprano nos vamos a encontrarnos en las calles luchando por la reivindicación de los más pobres, por la defensa de la naturaleza. Lo que sí decir, Pachacutic para mí no son nuestros adversarios, los adversarios para Somos Agua y para mí son los depredadores de la naturaleza, los que envenenan el agua, los que explotan a los trabajadores, los que evaden los impuestos, la corrupción, las grandes corporaciones transnacionales. En lo demás no. Ahora, el pueblo sabrá juzgar, el tiempo es el mejor juez. Se tarda, pero al final da el veredicto definitivo. Que no se han ido en la Asamblea Nacional con el gobierno. ¿Cómo se llega entonces a la presidencia de la Asamblea? Y yo les imploré, les rogué, les supliqué, por favor, ni con Correa ni con Lazo, porque nosotros somos la tercera vía, porque nosotros debemos ser leales con casi 2 millones de ecuatorianos que nos dieron el voto, que confiaron en una política distinta que marque la honestidad como el horizonte. Pero si no hacían esos acuerdos, Yacu, ¿no cree usted que hubiera esta tercera vía, esta tercera propuesta, que es la de Pachacutic, que se hubiera quedado aislada, inmovilizada al no pertenecer a una mayoría? Antes teníamos 5 asambleístas, hoy 27. Pero como eso no alcanza tampoco. Pero esa es una fuerza gravitacional que iban a requerir los votos. No se trata de tener el poder por el poder. Hoy ya tienen la presidencia de la Asamblea. Van a tener que negociar más adelante, Yacu, con esos 27 votos. Antes o después, da lo mismo. Querido Lenin, el pueblo sabrá juzgar. ¿Ha servido de algo tener la presidencia de la Asamblea en manos de Pachacutic? Si ha servido, yo estoy equivocado. Si es más de lo mismo, creo que me retiré a tiempo. Dejemos algo en claro, Yacu, tomando en cuenta que esta es una organización en formación, me refiero a Somos Agua. ¿Es o no un movimiento indígena, un nuevo movimiento indígena? Es más que un movimiento indígena. Es un movimiento que va a reivindicar las causas históricas, sociales, ecológicas, feministas, post-extractivistas, que queremos sintonizar con el pensamiento de la comunidad científica que está preocupada por el cambio climático, porque no podemos mirar la vuelta hacia otro lado, ver que mientras en Grecia se incendia todo Grecia por los bosques y el cambio climático, y en China, en Alemania las inundaciones, y en Lipton, en Canadá y en Norteamérica llegan a 50 grados Celsius, y en Australia a 37 grados bajo cero. Y nosotros como que no nos pasa nada, entonces tiene que ser profundamente ecologista. Eso va a ser nuestra... Quizás en el Ecuador no ha habido un movimiento político
ha habido un vacío y Somos Agua va a llenar ese vacío, pero más que solamente en el punto ecológico, sino también como una nueva propuesta económica, la economía circular, una nueva propuesta educativa en donde la educación sea emancipadora para salirnos adelante, una propuesta ética de la honestidad en donde se comprometa con el consentimiento y la libre determinación que son postulados que se discute a nivel internacional y que estemos en contra del terricidio, el terricidio que no es más que la sumatoria del ecocidio, del femicidio, de los epistemicidios y del ecocidio. Entonces, esas nuevas propuestas que se debaten a nivel jurídico, a nivel científico, a nivel ecológico, ambiental, esos creo que en el Ecuador también debemos debatir y además elevar el debate político. Y a nivel político, para elevar el nivel político hace falta cambios estructurales. ¿Cuál es la propuesta en lo político de Yacu Pérez? Hay que refundar el país, el término utilizado, manoseado, pues durante 10 años de correísmo. ¿Pero qué es lo que usted propone? ¿Consulta popular para cambiar la estructura, una nueva constitución? ¿Qué tipo de reformas desde lo político, Yacu? Desde lo político, consulta popular. Es más, nosotros tenemos presentado una propuesta en la Corte Constitucional que tiene que emitir dictamen previo constitucional. ¿Para qué? Primero, decíamos que todo aquellas derrames petroleros, mineros, de contaminación masiva, contaminación irreparable, sean declarados el ecocidio como tipo penal en el COIP. Segundo, que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería. Tercero, que se reduzca el número de asambleístas. No necesitamos cantidad, sino calidad. Antes que venga el expresidente Correa, habían 100 asambleístas, 100 diputados. De ahí se elevó desde el año 2008, se elevó a 137. Nos cuesta 40 millones de dólares sostener, sin contar con los gastos administrativos de seguridad. Eliminar las pensiones alimenticias de presidentes, ex vicepresidentes. A los ecuatorianos nos cuesta $1 millón pagar anualmente al señor Bucarán, al señor Glass, al señor Correa, al señor Mawad, al señor Gutiérrez, para contribuir para sus pensiones alimenticias. Y el libre ingreso a las universidades. Para nosotros es vital, vital que los jóvenes ecuatorianos puedan ser algo en la vida, puedan cumplir con su sueño de ser arquitectos, economistas, médicos. Es decir, eso es la educación liberadora, emancipadora, crítica, que permita pensar, digerir, avanzar y ese crecimiento que tanto necesita. Yacu, usted dice en las calles seguramente nos encontraremos y coincidiremos con Pachacutic. La movilización y la protesta social van a ser también el rostro público de Somos Agua. Yo me he identificado siempre con mi pueblo. Cuando mi pueblo me invita a frenar las privatizaciones, a parar el extractivismo minero, petrolero, a que no se den más incrementos inconmensurables e ilimitados del costo de los combustibles y todo eso, mientras me inviten y yo me sienta identificado con ellos, yo no pensaré dos veces estar con mi pueblo, pero eso sí, resistencia pacífica. A lo Gandhi, a lo Mahatma Gandhi, a lo Martin Luther King, a esas personas que... Ahí estaría la diferencia con Pachacutic entonces, o con cierta dirigencia de la CONAIE, para no generalizar. Sí, no hay que generalizar, porque reitero, Pachacutic es un momento, es más, yo siempre digo, ojalá le vaya súper bien a ellos porque hoy tienen una oportunidad de reivindicar como un pueblo con 27 asambleístas, pero la violencia venga de donde venga, del Estado que monopoliza la fuerza, ni de otros sectores que vengan subversivos, guerrilla, por más ideales que tenga, la violencia no justifica. Yo soy profundamente un pacifista. Por eso recordará cuando me estaban robando las elecciones, apareció ahí el expresidente de la CONAIE y decía, vamos, no estamos de acuerdo con palomitas y velitas como Yacu Pérez reclama que se abran las urnas. Vamos a incendiar los consejos electorales. Eso no está conmigo. Yo creo que la paz va a ganar a la violencia. Otra diferencia quizás radica también en que mientras usted reclama por la contaminación del medio ambiente a través del extractivismo, Pachacutic y la CONAIE exigen que se subsidien los combustibles. Allí no hay nada que dialogar. Bueno, pero eso sí hay que tomarlo muy presente porque ya van 9 meses que se incrementan el precio de los combustibles. Si quieren incremento del precio de los combustibles, entonces le decimos al señor Guillermo Lasso, cree más fuentes de trabajo. Si cree precios internacionales del petróleo, también ponga precios internacionales de los salarios básicos unificados. En Estados Unidos, el galón de gasolina súper cuesta menos de $3. Aquí cuesta más de $3. Pero allá la diferencia, aquí ganamos $400 en el Ecuador. En Estados Unidos ganan $2.600 mensuales. Si quiere poner, póngalo. O caso contrario, un país petrolero. No deberíamos tener precios internacionales. Ojalá pronto, como la Comunidad Europea ha dicho, hasta el 2025 no más
el uso de combustibles fósiles. Ojalá el Ecuador también pueda emular. En vez de nosotros estar en esa corriente internacional, se va a duplicar, dice la explotación petrolera, de 500.000 a 1 millón, y se acelera el proceso extractivismo minero. Y eso sí nos preocupa, y eso preocupa a los defensores del agua. Por eso el decreto 151 que expide el señor presidente Guillermo Lasso es una carta de la esclavitud para los defensores del agua. Es una declaración de guerra para los territorios que están en resistencia a la megaminería. Creemos de que eso tiene que frenar. Para eso debe haber consentimiento previo, la aquiescencia de la comunidad. Si estamos pensando en las generaciones venideras, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Y allí tendrá sin duda Somos Agua un caballo de batalla. Yacu Pérez, ex candidato presidencial por Pachacutic, líder del naciente movimiento verde y azul Somos Agua. Gracias por acompañarnos en Contacto. Un placer, querido Lenny. Un abrazo a todos los ecuatorianos.